los hermanos que se encuentran aquí en el templo en Capilla del Rey Orlando, igualmente para los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Nos da mucho gozo poderles recibir, poderles comunicar palabras de fe, de esperanza y de amor de parte del Señor. Recuerde que estamos aquí en Capilla del Rey Orlando, 14522 Landstar Boulevard, Suite 101, Orlando, Florida 32824, por si nos desean acompañar. Y les recordamos también que si tienen peticiones las pueden incluir al final. Vamos a estar orando por todas sus peticiones, confiando en que lo que presentamos delante de Dios, Él presta oído atento y Él responde en su momento conforme a su voluntad, pero responde. Amén. Así que en esa esperanza vamos al finalizar el culto, al finalizar el estudio bíblico. Primeramente quiero leer en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y esta es una oración que hace Pablo. Pablo apreciaba cada una de las iglesias a las cuales fundó y continuamente estaba pendiente de esas iglesias, siempre esperando escuchar noticias de parte de ellos para saber por qué orar, cómo ministrarles, cómo bendecirles. Y esta oración la hizo a los de Tesalónica en primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Qué linda oración que hace Pablo por esta congregación, donde les habla de que él conoce de su trabajo arduo, de cómo eligieron la fe, de esa vocación que tienen para servir al Señor. Y eso es algo que animamos a todos los creyentes, a todos los hermanos en la fe, que permanezcamos firmes. Conocemos gente que lleva muchísimos años en el Señor y nos preguntamos cómo lo habrán logrado. Pues porque hicieron firme su elección y su vocación. Amén. Y nosotros como creyentes tenemos que hacer firme nuestra elección y nuestra vocación. No importando las circunstancias adversas que enfrentamos, seguir sirviéndole al Señor fielmente y perseverar hasta el fin. No solo porque recibiremos recompensa de parte del Señor, sino porque nos reuniremos junto con toda la iglesia y con nuestro Señor y Salvador cuando Él nos mande a buscar, nosotros vayamos a Él. Así que nosotros sabemos que todos vosotros son gente de elección y les animamos a que la hagan cada vez más firme. No mire lo que está ocurriendo a su alrededor, no desanime lo que está ocurriendo a su alrededor, sino por el contrario, mire hacia adelante como al invisible, dice la Escritura. Mirando como al invisible nos mantenemos en esperanza, sirviendo al Señor, rindiéndole toda nuestra devoción. Oramos pues, pedimos a nuestro pastor Luis Germán Mercado, tener palabra de estudio en esta noche. Señor, te bendecimos, te agradecemos tu misericordia y favor para con nosotros. Continuamente traemos a nuestra memoria tus maravillas para con nosotros. Santo. Y que esas maravillas son las que nos animan a perseverar, a mantenernos firmes en ti, Señor. El día que nos convertimos hicimos una elección de servirte. Y ayúdanos, te pedimos, asístenos, Señor, para Jesús, que esa elección y esa vocación cada vez la hagamos más firme. Hemos experimentado un año sumamente difícil alrededor de todo el mundo, Señor.
pero que nuestra mirada esté puesta en ti y no en las circunstancias, no en lo que está, para que podamos continuar sirviéndote fiel y firme. De Jesús, sostén por tu espíritu a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Al que no te conoce, háblale palabras de esperanza y fe para que venga el conocimiento tuyo, Señor, y que como uno solo seamos un ejército que te sirve firme y constantemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Con Amén. vosotros, nuestro pastor Luis Germán Mercado. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Yo quiero que usted me acompañe de Pedro, el capítulo 4. Y en este capítulo quiero señalar allí una pregunta con una respuesta. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leerlo completo hasta el verso 19. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿En qué sentido Cristo padeció por nosotros en la carne? En que entregó su cuerpo para ser partido, así como enseña Primera de Corintios. Es decir, en la carne es en su cuerpo. Ahí no está usando el término carne en el sentido pecaminoso, sino su cuerpo. Cristo ha padecido por nosotros en su cuerpo. Y dice el apóstol Pedro: ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Sin embargo, aquí está presentando el pensamiento de este verso en otra perspectiva. Cristo padeció en su cuerpo, pero no por pecado suyo, sino por pecado nuestro. Murió por nuestros pecados. Sin embargo, en nuestro cuerpo, en este cuerpo carnal que todavía no ha sido redimido, dice que si yo, hombre, he padecido en la carne, es decir, si esta parte carnal mía, este cuerpo mío y todo lo que eso implica, si lo he sometido a Dios, terminó con el pecado. No que no tenga ya la posibilidad de pecar, sino que ha reducido la posibilidad de pecar al punto de caer y volver a la vieja vida. Terminó con el pecado, aunque mientras hemos en este cuerpo mortal, literalmente no hemos terminado con el pecado. Será un cuerpo que se inclina al mal porque no ha sido redimido. Por eso, en este cuerpo tenemos que glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo, como no somos nuestros, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Sí, el tiempo que nos resta vivir aquí, antes que este cuerpo sea redimido, para no vivir conforme a las pasiones pecaminosas. Y aclara, conforme a las concupiscencias, entiéndase, de los hombres no redimidos.
que el tiempo que me resta vivir en la carne, en este cuerpo, que el tiempo que me resta vivir en este cuerpo, no lo pase viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es concupiscencia? El término concupiscencia en su sentido más amplio es un deseo pervertido, es un deseo desordenado. Casi siempre se usa hacia pasiones de tipo sexual. Aunque fue Dios quien creó el sexo para el hombre, para la mujer, para que lo vivan dentro del marco del matrimonio, sin embargo, de forma desordenada se puede vivir fuera del matrimonio. Eso es concupiscencia. O sea, lo que es algo creado por Dios, dado por Dios para el matrimonio, de forma desordenada es concupiscencia. Pero aplica no solo a los deseos sexuales, aplica en su sentido más amplio a todo deseo desordenado. Para no vivir conforme a esas concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, las concupiscencias de los hombres son diametralmente opuestas a la voluntad de Dios. No son la voluntad de Dios. Aparte de que gente intenta demostrar que mientras estemos en este cuerpo vamos a estar sujetos a concupiscencias, no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que las concupiscencias de los hombres son opuestas a la voluntad de Dios. Sí, pero el Hijo de Dios no vive conforme a deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y quien vive conforme a la voluntad de Dios subyugará ese deseo cada vez más a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mire, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, debo decir, específicamente, la palabra gentil significa literalmente todo aquel que no es judío. ¿No? Judíos, gentiles. Sin embargo, tiene también, al igual que la palabra concupiscencia, un sentido más amplio. Y aquí equivale a pecadores. No simplemente que no sea judío, sino que vive practicando el pecado. Yo quiero insertar aquí aquí ahora un paréntesis que me parece bien atinado al pasaje. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es que alguien en un momento dado, un hijo de Dios, cometa pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Que se practica de forma asidua, se vive en pecado. No así en el caso de un hijo de Dios que podría caer en pecado. Ahí es cuando aparece ese pasaje de 1 de Juan que dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Yo quiero mirar bien el espíritu de ese pasaje. Si alguno hubiere pecado, es decir, no vivimos practicando el pecado, pero si en la vida de alguno de ustedes se hubiera cometido un pecado, abogado tenemos. Y ahí porque él sabe que está expuesto a pecado, aunque no practica el pecado. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve la diferencia? Ahí hay una gran diferencia. Gente que practica el pecado, comete el pecado y se ríe de él. Por eso dice el proverbio que el impío se mofa de su pecado. Practica pecado
y para él es una mofa. Entonces, para el Hijo de Dios no es una mofa. Cometió un pecado y todo fue dolor. Cometió un pecado y le dolió en su corazón. Es momento de decir, Señor, perdóname. Abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice también 1 de Juan que si alguno ha nacido de Dios, aquel que es nacido de Dios, es decir, el Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Te repito, si alguno ha nacido de Dios, aquel que es nacido de Dios, el Cristo, le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo se entiende eso? Que el que es nacido de Dios, el maligno no lo toca. Exactamente, no lo toca. No puede. Está cubierto de la sangre de Cristo. ¿Quiere decir que no hay posibilidad de pecar? No, sí la hay posibilidad de pecar. Por eso dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. Y dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Y por eso dice que si alguno ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore por él y Dios le dará vida. Ahora, si ves a alguno cometiendo pecado de muerte, por eso no se ora. El que practica el pecado, ¿cómo yo voy a... ¿Qué oración yo puedo hacer por quien vive practicando pecado? Que sea redargüido y que se arrepienta y venga a Cristo. Que el Señor lo va a perdonar y lo va a hacer nueva criatura. Sin embargo, la oración por aquel que comete pecado no de muerte, ese es el pecado que no se está practicando. Es que cometió ese pecado, pero no vive cometiendo el pecado. Mire, cometió un pecado de índole sexual, digamos. El pecado sexual es un pecado contra Dios, pero también se peca contra el propio cuerpo. Lo dice 1 Corintios, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Peca contra Dios y peca contra su propio cuerpo. Pero, ¿qué vive practicando la fornicación? Oiga, ¿y un hijo de Dios puede caer en fornicación? Sí. Sí. Sí puede. Y yo quiero decir, no se supone. Se supone que vivamos de tal manera que reduzcamos al mínimo la posibilidad de llegar a ese pecado. Primero por temor a Dios. Por no ofender a Dios. Y segundo, por nuestro propio cuerpo. Pecamos contra eso. Pero sin embargo, aquel primer ejemplo vive practicando la fornicación y no le pesa. Para él es un chiste. Para ese personaje imaginario es una mofa. Cada acto se convierte en un trofeo más. Pero para este hijo de Dios que cayó, está ahí apesadumbrado, está sufriendo. Él sabe que lo hizo mal, está en vergüenza, no se atreve a levantar la mirada delante de Dios. Es en ese momento cuando el tal tiene que recordar que tiene abogado para con el Padre. Arrepiéntase, levántese de allí y no peque más. ¿Lo recibe Dios o sí? Sí. Sí lo recibe Dios. El problema está con aquel que vive haciéndolo una y otra vez. Y en este caso, el que, bueno, tengo una duda, de hecho, ahorita yo lo hablaba con Víctor. Una duda no, pero bueno, eso fue algo, no sé, que salió en las noticias hoy, no sé si ustedes, que el
el Papa hizo una declaración de que él estaba de acuerdo con los matrimonios gay, que formaron familia, y todo el mundo como que sí, pero digo, ahí uno está apoyando el pecado. Porque una cosa, como usted lo dijo hace mucho tiempo acá, es excluirlo de la congregación, o que si vienen, discriminarlo, maltratarlo o apartarlo. Y otra cosa es estar de acuerdo con lo que están haciendo. Porque si tú estás de acuerdo con lo que están haciendo, yo pienso que de cierta forma está cometiendo el pecado. Está siendo partícipe en su Porque pecado. tú estás apoyando eso. Sí. Tú estás de acuerdo con su teoría. Sí. Mire, no hay forma de justificar que partiendo de ningún verso bíblico, de ninguno, ni de ningún fundamento religioso, de justificar el apoyar y reconocer las uniones de género, o sea, de uniones del mismo sexo. No hay forma, a menos que sea torciendo las escrituras, como único, torciendo las escrituras. Y eso sería otro estudio bíblico, ¿no? Claro. Yo no sé hasta qué punto esa noticia que salió recién el día de hoy. Salió por la tarde estaba. Sí. Yo no sé hasta qué punto es un pronunciamiento oficial de la Iglesia como institución, de la Iglesia Católica como institución, este pronunciamiento de que apoya el Papa el matrimonio de personas del mismo sexo. Si eso es una posición de él o si es un pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica. Claro, siendo él el sumo pontífice, la figura máxima de la Iglesia Católica, ese pronunciamiento, aunque no sea oficial, dice que si no es oficial están en vías de hacerlo, reconocerlo. Si es así, es funesto, triste, de la misma forma que lo ha sido cuando organizaciones evangélicas han hecho lo propio, lo mismo, porque hay organizaciones evangélicas en cuyo credo de fe existe ya. Ellos apoyan y reconocen matrimonio gay. Fuerte. Sí. Qué amor de Dios. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, sin ánimo de formar sin ánimo de querellar, sí, en ánimo de pronunciar, puedo decir, sin lugar a equivocarme, que son decisiones apóstatas. Hay un escándalo de la fe. Pues la palabra apostasía significa escándalo. En el griego apostasía es un escándalo. Quien apoye tal cosa está incurriendo en un escándalo de la fe. Se está apartando de las sanas palabras de la palabra de Dios. Necesariamente. ¿Por qué la iglesia a tal cosa como apoyar, en este caso, el matrimonio gay? Yo quiero decirle que todo comienza por usar la fina línea de ser catalogado como, no quiero usar el término convencional, ¿cómo? Contemporáneo. Para ser contemporáneo, para no parecer aborrecedores de gente. Es decir, la iglesia cristiana
no aborrece a nadie. Y eso es así. La iglesia cristiana no aborrece a nadie. Entonces, de ahí parten de que no podemos aborrecer la vida de un homosexual. Tenemos que tener misericordia. Sin embargo, Hay dos líneas finas, como siempre dice usted. sí, tenemos que tener misericordia. Mire, ningún cristiano puede rechazar a una persona porque es gay. Yo puedo hacer amigo de una persona que es gay. Yo no estoy negándole mi amistad. Yo puedo tener y puedo sentarme a comer con él y a conversar con él, sí, pero no puedo participar de sus obras. Ahí es que está la diferencia. Y tampoco la voy a probar. Pero es como la parte que la escritura de la Biblia, que es amigo del mundo, es como usted dice, Enemigo de Dios. es enemigo de Dios. Y eso que acá se ha hablado muchas veces. Y si usted y yo, un ejemplo, compartimos cierta, estamos acá porque pensamos de cierta forma, tenemos una gran semejanza. Y si viene alguien que no, quizás no comparta nuestro criterio, también se acepta, porque hay que atraer, no hay que votar. Pero una cosa es atraer a alguien y ayudarlo con la escritura, y otra cosa es contar, que es lo que yo estoy viendo, y Víctor y yo lo comentamos afuera, la forma de atraerlo, o sea, decirle, yo estoy de acuerdo contigo, porque hoy puede ser eso, pero mañana puede decir, estoy de acuerdo con que asesinen, en los casos de ellos que tienen tantos problemas de violaciones de niños, pues no, eso es normal, hay que, y se va incurriendo, como usted dice, se va incurriendo, Sí. digo yo, no sé. Mira, si Alfredo, si tenemos una persona que vemos que está al borde de un precipicio, Claro, amamos a esa persona. ayudarlo. ¿Qué le voy a decir? Yo te amo, da el paso que tú quieras. Y Dios te ama. Que yo te amo y como tú quieras, te voy a seguir amando, da el paso que tú quieras. Y yo sé que si da un paso más, se va a caer por el precipicio. Lo que voy a decir es, yo te amo, no dejes ese paso. Precisamente porque te amo, te lo estoy diciendo, no dejes ese paso. Se trata de amor. El padre que no corrija a un hijo, es que no le importa lo que pasa con ese hijo. El padre que ama a un hijo, lo corrige, porque lo ama. El amigo que advierte a otro amigo, es porque lo ama, no es que le da lo mismo. Entonces, no se trata de aborrecer ni menos de odiar. En el corazón de un cristiano no puede haber odio. Entonces, tampoco puede haber categorías. Es decir, como el que dice, bueno, yo puedo tratar con una persona que es ladrón, con una persona que es alcohólico, yo lo trato, yo estoy con él, lo ayudo, pero con un homosexual no, porque eso es tan distinto, eso es, no, mire, ante los ojos de Dios es exactamente la misma condición de pecado, pero la condición sí. Alfredo. No, que la Biblia es muy clara desde un principio, desde Génesis, desde Adán, de que Dios, el Señor, ama al pecador, mas no es el pecado. O sea, ama al ladrón, mas no es lo que hace. Ama al que ha hecho adulterio, pero no el adulterio. Ama al ladrón, pero no lo que está haciendo. O sea, él ama al ser humano, mas no lo que hace. Son dos cosas completamente muy diferentes. Por ahí se está haciendo un slam de que el amor es universal. El love for all, amor para todos. Pero entonces es una línea muy fina donde la gente dice, bueno, si es amor para todos, pues amémonos todos. Pero no, entonces se está confundiendo, se está llevando a otros niveles donde la gente que tiene ciertas tendencias pues lo agarra como que algo para torcido. Pero realmente él está, o sea, Dios ama a la persona, más no
si es un pecado, pues no va a pecado, y se vio clarito con Adán y Eva. Y así sucesivamente en toda la Biblia, el Señor cuando ve a la mujer que peca, que es adúltera, ¿qué fue lo que le dijo? Bueno, No peques más. no peques más. Él mostró amor hacia esa mujer, ¿verdad? Porque no la condenó, Sí, ¿verdad? Por lo que hizo. sí, Pero sí le dijo, no lo hagas más. no lo hagas más. Mire, el Señor nos ama. Su persistente amor, su maravilloso, persistente amor. Dios nos ama. Pero nos ama tanto, no nos quiere dejar como estamos. Venimos al Señor como estamos, pero Dios nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos. La iglesia no es homofóbica. Esa es la palabra que no quería usar porque es un estereotipo. La iglesia no es homofóbica. ¿Qué es homofobia? Fobia es una fobia. Temor, miedo. Pero más que un miedo es una acción contra, porque ya no es como la claustrofobia, que es un miedo a estar encerrado. Homofobia, aunque implica el concepto de fobia, va más allá. Es una postura contra el homosexual. Tú eres mi enemigo. Sí, la iglesia no tiene una postura contra el homosexual. Tampoco tiene una postura contra el adúltero. La iglesia no es un ministerio contra adúlteros. Hay gente que no adultera y están perdidos en sus delitos y pecados. No son homosexuales y están perdidos en sus delitos y pecados. Llevan una vida socialmente recta y aceptable y loable, pero están perdidos están en pecado. Y si no tiene a Cristo, está perdido en sus delitos y pecados. No es salvo. Sin embargo, yo quiero repetir en forma enfática, la iglesia no es homofóbica. No es una cruzada contra el homosexualismo. La iglesia no es una cruzada contra el divorcio. La iglesia no es una cruzada contra el alcoholismo. Lo señalamos porque la Biblia lo hace. O sea, no es que lo señalamos, lo vemos como pecado porque la Biblia dice que es pecado. Pero no andamos husmeando a ver quién es adúltero para señalarlo. Eso no es prerrogativa mía. A ese adúltero yo quiero mostrarle el amor de Cristo. Y decirle, no importa cuán bajo hayas caído en esa vida de adulterio, Dios tiene para ti una vida maravillosa. Si te arrepientes, el Señor te va a recibir y va a hacer de ti una nueva criatura. Lo mismo con el homosexual. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Lo que pasa es que socialmente, digamos, el adulterio está en un nivel pasable, en el sentido de que no es tan detestable como el homosexualismo para la sociedad. Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Dios lo ve como pecado. Tanto el uno como el otro. Si recibimos en el cuerpo de Cristo a alguien que ha estado en adulterio, lo recibimos, también recibimos a otros que han estado en otra condición. En algunas de esas condiciones hemos estado todos nosotros en algo de eso. O sea, yo recuerdo mi vida pasada y que yo vi en mi pecado. No fui un adúltero, no fui un homosexual, no fui un ladrón, pero vivía en pecado. Y yo puedo ver al pecador y compadecerme de él. Si se compadece el Señor, ¿cómo no voy a compadecer? Yo veo a alguien
que yo sé por la vida que tiene, que está atado. Y yo me compadezco, yo veo a esa persona y yo lo que hago es compadecerme. A mí no me interesa señalarlo. A mí no me interesa señalar a un homosexual. Yo quiero compadecerme de él. Amén. Atraerlo a Cristo. La iglesia no es homofóbica. El mundo dice que somos homofóbicos porque no aceptamos ni aprobamos el homosexualismo. Eso no es homofobia. Homofobia que yo los tenga en un estado tal que donde yo los desecho, los descarto. No. Ningún hombre o mujer puede ser descartado, tiene imagen y semejanza de Dios. La persona que haya caído más bajo, tiene la imagen y semejanza de Dios. Si viene a Cristo, tiene poder para libertarlos. si viene a Cristo, el Señor lo declara nueva criatura y lo convierte en hijo de Dios. Amén. Yo no voy a hacer burla de ninguna condición de pecado. No, Señor. Yo quiero respetar a esa persona. No importa qué. No respeto lo que está haciendo. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Pero a esa persona la voy a respetar. ¿Sí? No importa cómo esté, lo voy a respetar. Sí. Lo más cercano de Dios, oiga, lo más cercano de Dios que yo tengo a mi lado es esa persona. Ay, ay, ay. Tienen imagen y semejanza de Dios, no importa cómo esté. Aún la persona más caída te puede pasar por algún sitio y ver a un alcohólico que está tirado de orillas del camino. Ese hombre tiene una imagen y semejanza de Dios. Amén. Bendito Jesús. Sí. Oh, sí. Seguimos con el capítulo. A ellos, a los hombres de los que menciona el versículo 2, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué es disolución? Dice ahí que es un desenfreno de disolución. La pregunta es, ¿qué es la palabra disolución? Usted piensa en el término, está pensando en disolver, ¿no? Es un tipo, tiene que ver con disolver. Disolución tiene que ver con disolver. Perdición. ¿Cómo? Perdición, dice el torrente. Perdición. Sí. Ese torrente de perdición. Separación. Mire, la palabra disolución. Riot, dice. ¿Cómo? En inglés, riot. ¿Cómo dice? Riot. En inglés, Ajá. riot. Sí, dice to the same excess of riot. Ok. Como de protesta o... Viene del griego potos. Potos. Significa borrachera o embriaguez. ¿O sí? Mire, cuando la Biblia habla de disolución, está hablando de los efectos que tiene la borrachera o la embriaguez. Eso es disolución. Por eso el verso 3 habla de embriagueces. Dice que andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, la palabra disolución aplica a todo eso, pero su enfoque más estrecho se va en dirección de la embriaguez. Por eso, en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay
Disolución. Entonces, ¿qué es disolución? Disolución es la relajación de los lazos familiares. ¿Qué es lo que más promueve la embriaguez? La relajación de los lazos familiares. La relajación de hábitos edificantes que en última instancia atenta contra la familia. ¿Solo por embriaguez se disuelve un matrimonio? No. Pero embriaguez Es una causa. es una de las causas, una causa muy real, con mucha fuerza, de disolver lazos familiares. Proverbios 23, verso 31. Yo quiero detenerme allí unos segundos. Proverbios 23, verso 31. Perdón. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Esta es la pregunta. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que se detienen mucho en el vino. ¿Qué pasa con el que se detiene mucho en el vino? Ese es el que va a tener el ay, el dolor, la rencilla, las quejas, las heridas de balde y los amoratados de los ojos. Para los que se detienen mucho en el vino. Entonces, alguien dirá, sí, pero ahí está hablando del que se detiene mucho. No es el que toma vino, sino el que toma mucho vino. Y la segunda respuesta entonces es que es mucho y que es poco. Sí. Que es mucho vino y que es poco vino. Bueno, eso depende la persona como con la vara con que se mida, porque a lo mejor para el que no es tomador, un ejemplo, para mí que no soy tomador, mucho vino, yo digo que hay personas que se sientan y se toman una botella, pero una botellita de vino. Eso no es tanto, yo digo, para mí eso es demasiado, exageradamente. Pero eso es por eso mismo, depende el que lo defienda. Bueno, en ese tendríamos que preguntar, es decir, que para algunas personas mucho vino es una botella. ¿Ok? Para otras personas mucho vino es un pequeño trago. ¿Cuál es la diferencia? Su constitución física decide que es mucho y que es poco. Y el gusto. Hay personas que con pequeña copita es suficiente. Entonces, cuando dice mucho o poco, no está estableciendo la cantidad para que alguien pueda decidir, pues yo puedo, yo no puedo. Lo que está diciendo es algo totalmente opuesto. No vivas en lo poco. O sea, yo puedo tomar, pero poco. ¿Dónde yo veo eso? En el próximo verso. 31. No mire cuando rojea. Está diciendo que tome poco. Está diciendo que puede tomar poco. No lo mires cuando rojea. Es que el vino es rojo. Qué lindo se ve. Qué atractivo. Sí, que hay personas que le dan vuelta a la copa y lo huelen. Qué llamativo se ve. Me está llamando. No lo mires.
En el momento en que se toma esa copa, ¿pierde la salvación? No. No, señor. En el momento en que se toma la segunda, tampoco. Pastor, entonces, ¿cuándo es? ¿En qué momento es? ¿En cuántas copas que se pierde la salvación? Pues si pudiera establecer eso, yo podría decir, ¿en qué momento se baja el Espíritu Santo del carro cuando yo voy a exceso de velocidad? ¿En qué momento se bajó? Sí. Pues yo he escuchado a gente decir que cuando uno pasa del límite de velocidad, el Espíritu Santo se baja del carro. Entonces me imagino que la ambulancia y los bomberos nunca no lo llevan. Tú estás in your own. Tú estás bajo tu propia cuenta. Y yo no puedo establecer al cabo de cuántas copas pierde la salvación. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es ese. El error que le traes. El problema es que allí es donde empieza la disolución. No empezó con la primera ni con la segunda. Y no empezó al otro día con la primera del otro día. No empezó con la tercera de varios días después. No. ¿En qué momento en que eso tiene su tol? ¿En qué momento tiene su tol? En algún momento eso va a pasar su tol, va a pasar su cuenta, va a pasar la cuenta. Yo me imagino que eso sea cuando la copa sea más importante para ti que el amor a Dios. Cuando tú ya pongas la copa por delante del amor a Dios, ya tú pierdes la salvación. La copa o cualquier cosa que tú pongas por delante de Dios. Llegamos. Por eso es que la Biblia dice que no demos lugar al diablo. Que por eso es que dice cazarme las zorras pequeñas, las que dañan la viña. Esas pequeñitas cosas que creemos que no tienen efecto negativo sobre nuestras vidas, pero sí lo tienen y nos pueden hacer apartarnos del Señor. Entonces, el espíritu de la Biblia es ciérrale la puerta completamente. No, punto. Usted Mire, dijo eso mismo cuando las armas, usted dijo una vez aquí eso mismo, que las armas no eran la que tenían el problema lo tenía quien usaba las armas y en qué momento lo usaba. Las armas son neutrales, no son ni malas ni buenas, tampoco lo es el internet y el televisor, no es malo ni bueno, es como tú lo usas. como lo está usando. ¿Cuándo se pierde la salvación? ¿En la primera mentira o en la segunda? O sea, en la tercera. Yo no voy a establecer en qué momento es. Yo quiero decirles que si después de la primera hay una segunda y después hay una tercera, se denota una pérdida gradual de temor a Dios, que ese temor se va reduciendo al punto en que entonces se entra a la práctica de mentira con muy buenos argumentos. Esos son los que dicen, el mundo es del listo. Hay que mentir porque quien no miente no se defiende. Hay argumentos. ¿Y sabe qué? En cierto sentido tiene razón. Tiene razón. Pero yo no quiero vivir con la razón del mundo. Yo quiero vivir haciendo la voluntad de Dios. A mí no me interesa tener la razón. Razón tiene el que devuelve un puño cuando le dan otro. Tiene la razón de hacer, tiene una razón de hacerlo. No tiene la razón. Quiero decir, tiene una razón para hacerlo. No tiene la razón. Pero yo no quiero vivir de razones, yo quiero vivir según la voluntad de Dios. Aunque el mundo diga, ese hombre no tiene razón para hacer eso. Los cristianos no tienen razón para no mentir. Eso no tiene sentido. No mentir, eso no tiene sentido. Pero yo no quiero vivir por razones, quiero vivir según la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué momento se pierden? ¿En la primera o la segunda mentira?
hubo una pérdida. Lo mismo pasa con esto. ¿En qué momento el vino se llega a convertirse en una piedra de tropiezo? ¿Cuánto temor se pierde? Temor a Dios se pierde en la medida en que voy implementando ese uso. O esa práctica. Porque hay una cosa, por ejemplo, con la droga. La marihuana es medicinal. Si tú lo utilizas como medicina, hay personas que tienen cáncer, que se la recomiendan, y creo que hay otra condición que tienen incluso niños que les recomiendan la marihuana. Pero ya la están poniendo en esa escala. Ya si tú la coges para la diversión y para salir a manejar y sentirte de otra forma, ya tú estás cambiando el significado de... Sí, no es el uso recreativo, Sí. sino medicinal. Que aún el uso medicinal, yo me pregunto por qué tanto defenderlo, aunque sea uso medicinal, si tengo tantas otras alternativas para hacer eso mismo. Para hacer exactamente lo mismo o mejor. Obviamente hay una agenda detrás. Hay una agenda detrás. Ese es el comienzo, hay una agenda detrás. Volvemos a Primera de Pedro. Verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto mismo también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿De qué está hablando ese verso 6? ¿En qué momento será predicado el evangelio a los muertos? Está hablando de gente perdida. ¿Cómo se entiende ese verso? Ese verso se entiende así. A los que están muertos, un día se les predicó. Se les predicó. Y vinieron al Señor. Murieron. A esos muertos se les predicó el evangelio. Murieron. Por eso dice, para que vivan en espíritu según Dios. No está hablando de gente que está en la condenación. Está hablando de gente que murió en el Señor. Se les predicó el evangelio. Vivos. Para que vivan en espíritu según Dios. Se les predicó el evangelio. Murieron en Cristo. Y en algún momento van a resucitar. Ahí no está hablando de gente que está perdida. Para los muertos, los que son muertos, ellos también serán juzgados. Solo que en ese juicio hay resultados muy distintos. A los muertos se les ha predicado el evangelio, están muertos. Quien no recibe el evangelio está muerto. Quien no recibe al Señor está muerto. Por alguna razón se ha pensado que este verso está hablando de gente que después de morir se les predicó el evangelio. Después de que mueren ya no se les predica el evangelio a nadie. Eso fue lo que el rico le dijo al padre Abraham. Padre mío Abraham, envía gente que vaya a predicarle a mis familiares. Y ellos a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Porque él ya no podía recibir palabras, él murió, ya no. Entonces le está diciendo, envía gente que les predique que no pase lo que me está pasando a mí. Ese era el rico.
Cuando Cristo murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios. Pero no fue a predicar el evangelio en el sentido de anunciar que la gente se convierta. Si ya partió de esta vida, ya no hay más oportunidad. No hay estados intermedios. No hay tal cosa como un estado intermedio que después de morir, un limbo, pida el nombre ahora. El Hades, no, el purgatorio. Eso no es bíblico. Purgatorio no es bíblico. ¿De dónde sale la doctrina del purgatorio? Porque la Biblia habla en ese relato del rico y Lázaro de un lugar que se llamaba el Seol o el Hades, dependiendo de qué idioma lo pronunciara. Seol en hebreo, Hades en griego. Y dice que allí fue, el rico fue a un lugar de bienaventuranza, dentro de ese Hades fue a un lugar de bienaventuranza, al rico fue un lugar de condenación y Lázaro fue un lugar de bienaventuranza, que también se le conoce como el seno de Abraham. Cuando Cristo murió, descendió a las partes más bajas de la tierra, al Hades, al Seol, pero no fue al lugar de condenación, fue al lugar de bienaventuranza. Dice que hay una gran cima que los separaba. Y en ese lugar de bienaventuranza, o el seno de Abraham, estaban todos los que murieron temerosos de Dios, que murieron, y como Cristo no había venido, no podían entrar al cielo, a la presencia del Padre, porque nadie podía entrar al cielo antes que Cristo, porque Él es primicia de los que durmieron. Tenía que ser después de Cristo, tenía que ser post resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, dice Efesios, que llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad? Esa cautividad que estaba en el seno de Abraham. ¿Lo llevó cautiva a dónde? Al cielo. Allí estaba Abraham. Y Jesús dijo, Abraham murió esperando ver mi día y lo vio. Y hacía siglos que había muerto. Vio el día de Cristo. Cuando Cristo llegó al lugar de bienaventuranza del Hades, allí hubo fiesta, allí hubo alabanza. Llegó Cristo, llegó el día de Cristo. Vamos a salir de aquí. No había condenación allí, era un lugar de reposo, de descanso. Llevó cautiva esa cautividad. ¿A dónde? Al cielo. Ahora sí se puede entrar al cielo. Después de Cristo. Él abrió camino al cielo. Se puede llegar al cielo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, si yo muero, yo parto y estoy con Cristo. No voy al Hades, al seno de Abraham. Es mejor partir y estar con Cristo. Yo parto y estoy con Cristo. Pero antes no era así. Antes de Cristo no era así. Así que este verso está hablando de gente que recibió la palabra, les fue anunciada la palabra cuando estaban vivos. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Es una persona sobria. Que está en sano juicio. En su sano juicio, está en sus cabales, está despierto. No está adormecido por el mundo de pecado, no está adormecido. Velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración tiene que ver con velar constantemente. Velad y orad. Jesús le preguntó a Pedro, Juan y Jacobo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora en oración? Oración siempre está ligada al velar. Quien ora está velando, está sobrio,
no está distraído. Está en una sobriedad. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo yo entiendo ese verso 7, ese verso 8? Dice que tengan entre ustedes amor, porque el amor que hay entre ustedes cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí lo que da a entender, creo que fue lo que estábamos hablando ahorita. Cuando tú amas a la persona, tú la ayudas, tú la atraes, la cuidas. Entonces, cuando dice cubrirá multitud de pecados, es que cuando alguien peca contra mí, si yo le amo, yo cubro su pecado. ¿Cómo? Se lo perdono. Y cuando se lo perdono, ¿qué estoy haciendo? Cubriéndoselo. Lo estoy cubriendo. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Ese verso se encuentra en Proverbios 17:10. Si quiere más tarde lo busca. Perdón, en Proverbios 10:12 es que está. Pues vamos a buscarlo. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Ves que está hablando de dos personas? El odio despierta rencillas entre dos personas, pero si hay amor, cubrirá la falta. Cubrirá la falta. En este mismo libro, busquen ahora en 17:10. ¿Cuál libro? Proverbios. Proverbios 17:10. No, 9, perdón. El que cubre la falta busca amistad. El que la divulga aparta al amigo. Es decir, quien pecó contra mí, un amigo. Dice, aparta al amigo. Y es posible que un amigo peque contra mí, en algún momento puede ser. Sí. Una familia y un hermano. Todo. ¿Sí? ¿Puede pecar contra mí? Sí. ¿Qué lleva con ese momento? La publico. Mire, si lo primero que comienzo a hacer es publicarla, a mí no me interesa resarcir ni restaurar. Lo que me interesa, si lo empiezo por publicarla, lo único que estoy buscando es demostrar que él está mal y que yo estoy bien. Pero oiga bien, cuando un amigo venga contra otro, entiéndase, un familiar, un hermano, uno de los dos puede tener la razón, pero ambos pierden. Ambos pierden. Cuando hay una reyerta, una discusión, puede que uno tenga la razón, pero no importa quién gane, ambos pierden. Nadie gana realmente, nadie gana. Ambos pierden. Mírelo ilustrado en la vida de alguien. Dice los evangelios que María, Dios le dijo, vas a estar embarazada por obra del Espíritu Santo. Comenzaron a aparecer los síntomas del embarazo. Y José, con quien ella estaba desposada, es decir, el desposorio era un compromiso completamente legal, casi equivalente a un matrimonio, solo que no compartían todavía vida matrimonial. Estaban juntos. Pues José y María estaban desposados. María quedó embarazada.
Y a qué mujer que está embarazada no se le nota, casi desde el mismo principio. Dice, no, es cuando crece la barriga. No. Quien la conoce bien, a esa mujer sabe que algo está pasando. En su cuerpo algo está pasando. Entonces surge la inquietud en su desposado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Si la mujer con quien se supone que yo estoy casado está embarazada, ¿qué yo hago ahora? Pues dice el texto que no la difamó, no le señaló la falta, porque era una falta. Dice, una mujer soltera, él sabía que ellos dos no habían tenido intimidad. ¿De dónde sale esa barriga? Hasta ese momento, ¿qué explicación hay? Solo una. María pecó. Esta mujer pecó. No hay ninguna otra explicación. ¿Cómo más una mujer queda embarazada? De ninguna otra forma. Pero aquella noche, un ángel del Señor le habló. Antes de que el Señor le hablara, él había decidido no difamarla. ¿Por qué? Porque era justo. Sí, no la voy a difamar, no por lo que ella, no por quien ella es, sino por quien soy yo. Porque de lo contrario, la difamaría. Si ella me fue infiel, si ella pecó, yo estoy en todo mi derecho legal de señalarla. ¿Qué hubiera pasado con María? ¿Sabe qué le hubieran hecho a María? Apedreada, muerta por lapidación, la apedreaban. Pero él no la infamó porque él era justo y no quería infamarla. Y aquella noche, el ángel del Señor, o sea, Dios viendo la disyuntiva en la que se le envió un ángel a José expresamente aquella noche. No temas en recibir a María, tu mujer, porque en lo que en ella hay es fruto del Espíritu Santo. ¡Ja! ¿Se imagina el gozo de José? Ella no me fue infiel. Fue el Señor. ¿Y todo quedó allí? No, porque yo le garantizo que hubo gente que no creyó, porque ellos no sabían. Dice que después que Jesús nació, fue que José conoció a su mujer, María. Cuando dice conocer, es que tuvieron relaciones íntimas, la recibió como mujer. Se consumó el matrimonio. Antes de eso no la tocó. Fue cuando nació Jesús. Y mientras tanto, pues María, de llevar sobre ella el señalamiento de pero mucha gente, como que había pecado. Porque la gente sabía que ellos dos no convivían, estaban juntos. Pero la actitud tanto del uno como del otro fue, vamos adelante, esto es de Dios, no importa lo que el mundo juzgue, no importa lo que juzgue el mundo, no importa. Lo que Dios hace en la vida de gente, a veces lo ponen entredicho delante del mundo, ¿sabes? Sí, lo ponen entredicho delante del mundo. Creo que tenemos una pregunta, está entrando una pregunta. No, perdóname, no es una pregunta. Estoy contestando porque tiene que ver con la iglesia. Solo por eso lo estoy haciendo.
Ok. Verso 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. O sea, hospédalo, pero no para poderte hablar mal de él. Hospédalo, no para que cuando se vaya andes publicando lo que hizo mal cuando estaba en tu casa. Hospédalo sin murmuración. Hospédense los unos a los otros. Cada uno, mira el verso 10, míralo bien. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros. ¿A quién le está hablando ahí? ¿Cuántos son los que han recibido don? Cada uno. ¿Cada uno dónde? En la iglesia. O sea que en la iglesia cada uno tiene un don. ¿Y para qué es? ¿Para qué es ese don? Ese don es un certificado de mi espiritualidad. Ese don es un premio que Dios me ha dado a mí. ¿No? ¿Para qué es? Ministrarlo a los demás. Para ministrarlo a los demás. Ese don es para mí. Es para ministrarlo a los demás. Es decir, ese don es para servir a los demás. No es para autocongratularme. No es para autogratificarme. No se trata de mí. Es un don, una herramienta que Dios, es un delantal que Dios me da para servir. No es para nada más. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahora aquí desglosa esto. Verso 1. Si alguno habla, si ese es el don que tiene, el don de la enseñanza, y para enseñar hay que hablar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no hable otra cosa. Si tiene el don de la enseñanza, enseñe palabras de Dios, nada más. Si alguno ministra en alguna área, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No el ministro. Para que no sea glorificado el ministro, sino Dios. Es decir, el que enseñe palabras de Dios, para que en todo sea glorificado Dios, no el que enseña. Es que sea glorificado Dios, no el ministro. ¿Qué recibe el ministro? Mire, el ministro recibe la inconmensurable e inmensa, grandiosa misericordia de poder tomar en su boca las palabras de Dios. Eso. Verso 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sabe por qué vienen muchas pruebas? Porque a nosotros se nos es dado no solo que vivamos por Cristo, sino que padezcamos por Cristo. Porque faltan aflicciones de Cristo por su iglesia. Y a nosotros se nos es permitido la gran bendición, privilegio, no solo de vivir por Cristo, sino sufrir por causa de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de Él es blasfemado. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Yo quiero estar siempre de ese lado, en el lado de los que lo glorifican, en el lado de los que glorifican a Dios, no del lado del que lo blasfema. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Mire,
si el padecimiento, vamos a leer el 16 para entenderlo bien, pero si alguno padece como cristiano, y es una de las pocas veces que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento, si quiere que le sea más específico, es la segunda vez. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Hay dos causas para padecer, como malhechor o como cristiano. Si padezco como malhechor, yo no puedo decir que eso me ha tocado vivir como parte de los padecimientos de Cristo. ¿No? Si practico el mal, voy a padecer como malhechor. Eso no glorifica a Dios. Ahora, si practico como, si sufro como cristiano, glorifico a Dios. 17. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, Pedro se incluye, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Termino con ese verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, viviendo según la voluntad de Dios, también se padece. Alguien dice, no, si usted vive según la voluntad de Dios, usted no va a padecer. Dice ahí que si vivo según la voluntad de Dios, ¿qué puedo hacer? Encomendar mi alma al fiel Creador y hacer el bien. Haciendo la voluntad de Dios, también se puede padecer. Cuando eso llegue, encomiendo mi alma al fiel Creador y sigo haciendo el bien, no me detengo. Sigo haciendo. Un ejemplo fiel de eso es José. ¿Cómo? José Sí. fue encarcelado haciendo la voluntad de Dios. Sí. José es un buen ejemplo. Se metió en problemas por hacer la voluntad de Dios. Se metió en problemas por ser fiel a Dios. Meterse en problemas no siempre es significado de estar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo contrario. A veces meternos en algunos problemas es indicio de que estamos en la voluntad de Dios. Meterme en el problema de que cuando el jefe viene y me dice, mira, esta factura aquí nos hicieron una entrega de 1000 unidades de tal y tal mercancía.